Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Laura Grados. Buenas noches a todos y todas. Hoy día es miércoles 12 de octubre del 2022 y estamos en Nativa a Fondo. Es un espacio creado de manera extraordinaria para analizar y sobre todo comprender la coyuntura actual en esta semana tan difícil que hemos tenido como país. Bueno, estamos esta vez con Susel Paredes, la congresista Susel Paredes, y también con Eliana Carlín, que ella es politóloga. Con ambas vamos a conversar, vamos a analizar un poco más sobre lo que puede suceder y sobre todo cómo va a terminar el país después de esta batalla legal, básicamente constitucionalista, entre ya el Ministerio Público, en el Congreso, el Ejecutivo y ya, el acabose. Susel, ¿cómo estás? Buenas noches. Queríamos preguntarte, tú, para empezar, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando? O sea, ya en estas semanas, ya después de la denuncia constitucional. Bueno, ahora seguramente van a derivar, creo que ya está derivado a la subcomisión de acusaciones constitucionales. En la comisión de acusaciones constitucionales yo soy titular, o sea que no puedo hablar sobre el fondo, porque hay varios interesados en que yo no esté en esa comisión. Entonces, no puedo pronunciarme sobre el fondo de la acusación, pero sí podríamos comentar sobre qué podría pasar si es que se declara... primero, o sea, el procedimiento, eso podría servir para que la ciudadanía nos escuche. Primero entra a la subcomisión. En la subcomisión se va a designar un congresista o una congresista delegada, que es la que va a hacer un informe. Y ese informe se somete a votación. Si se aprueba, va al pleno, ¿no? Y en el pleno votan todos, menos los integrantes de la comisión permanente, de la que es parte la subcomisión de acusaciones constitucionales de la comisión permanente. Entonces, van a votar 100. Y esos 100 decidirán si el informe aprobado, si es que se aprueba, se vota y ahí en manos de esos congresistas y esas congresistas está el destino del Perú y una eventual sucesión constitucional. Ajá. Cuando una vez que esto se vota y se acusa constitucionalmente, el que sale es Pedro Castillo y se quedaría Dina Boluarte en este caso. Claro. Y Dina Boluarte, por su parte, tiene otro proceso dentro de la subcomisión de acusación que se va a votar, creo que en finales de este mes. Claro, depende. Terminan de preparar el informe después de haber escuchado al abogado y ese informe se vota en la subcomisión y después se vota en el pleno. Claro. Ahora, el tema es, ¿cómo ves al país si es que esto prospera, digamos? Bueno, yo creo, es mi opinión, que si es que se suspende al presidente o se le suspende y él deja las funciones, es un escenario. Escenario 2, él es suspendido, Dina Boluarte es destituida. También puede ser destituida e inhabilitada. Entonces, 10 años no va a poder trabajar. Ese es un escenario, o sea, sin presidente, sin vicepresidenta a cargo de la presidencia. Entra directo el presidente del Congreso. Que automáticamente debería llamar a elecciones generales, ¿no? De congresistas y de presidente. Así es. Pero hay una duda, porque si suspenden al presidente, entonces está suspendido, no hay sucesión constitucional presidencial. Se queda el Congreso. De frente, sin Dina. Con Dina, claro, dependiendo, ¿no? O sea, si viene Dina, pero podría pasar que Dina no esté de acuerdo a cómo se vote su acusación constitucional. Claro. ¿Y la suspensión? O sea, uno lo suspende y esto tiene fecha de caducidad o es del término de todo su mandato. Del proceso. Claro. Dura el proceso, pero los procesos, pues, claro, pregúntale a Keiko cuánto dura su proceso, ¿no? Keiko tiene años. Entonces, muy probablemente la suspensión supere el mandato presidencial. Claro. O sea, no vuelve el presidente. Yo tengo una pregunta. Tú acabas de decir que no puedes pronunciarme por el fondo porque dicen que estaría adelantando opinión. En realidad estaría adelantando opinión porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una comisión de carácter jurisdiccional, casi técnico.
somos como jueces más bien. Ya. No puedes adelantar opinión. Pero no puedo decir voy a votar así o voy a votar no. Claro. Ni puedo decir estoy de acuerdo con la acusación o no estoy de acuerdo. Pero sí estás de acuerdo con el adelanto de elecciones porque tú presentaste un proyecto de Claro, elecciones. yo creo que vivimos una crisis política que se inicia el 2016 cuando pierde Keiko Fujimori. Keiko Fujimori pierde, descalifica al comunista Pedro Pablo Kuczynski, que no es comunista, por supuesto, ¿no es cierto? Estoy haciendo un chiste. Y lo sacan y empieza esta crisis donde hemos tenido 6 presidentes en 4 años y estamos ahora en un punto muy grave de la crisis, de una crisis que viene del 2016. Esa es mi opinión. Actualmente, responsables de esta grave crisis no solamente es el presidente y sus malas decisiones en designar funcionarios, etcétera, sino que el Congreso también. Tenemos un denunciado por violación, tenemos un prófugo de la justicia, tenemos 6 denunciados por supuestamente pertenecer a una organización criminal. Entonces me puede decir, yo creo que si nos vamos todos, porque, o sea, estamos igual con Roche, o sea, el presidente está denunciado por pertenecer a una organización criminal, pero en el Congreso hay 6 denunciados por pertenecer a una organización criminal. O sea, un poquito de por favor. Yo creo que, y llamo a la ciudadanía a que firme cuando le pidan la firma para la iniciativa ciudadana de adelanto de elecciones. Muy bien. Bueno, vamos con Eliana Carlín. ¿Cómo estás, Eliana? Buenas noches. Buenas noches. Tú has sido, yo he visto tus tweets y has sido muy enfática en señalar que esto más bien parece que fuese una persecución, una especie de tomar un golpe de Estado, una nueva modalidad de golpe de Estado, que es también lo que ha dicho el premier Aníbal Torres. ¿Esto significa apoyar al gobierno? ¿Qué significa? De hecho, mucho más allá que una persecución, es una modalidad de operación jurídico-política que no solamente ha pasado acá en el país, de la cual se viene hablando mucho antes de que el señor Aníbal Torres se refiera a esto en una conferencia de prensa, y que tiene que ver con manufacturar un proceso echando mano de elementos que trascienden el aspecto netamente jurídico, ¿no? Manufacturar un proceso utilizando, por supuesto, sí, vamos a decir, creatividad jurídica con una flexibilización muy conveniente de una norma tan importante como es la Constitución Política. Eso por un lado, que creo que el invitado de más temprano, el doctor Eduardo Ayer, lo ha explicado largamente con muchísima claridad. Por un lado, echan mano de esta creatividad jurídica que además hay que decirlo también porque las cosas tienen que tener transparencia. Esta ha sido la iniciativa de abogados que han alcanzado esta teoría que la fiscal hace suya, ¿verdad? Y esta es una teoría que, como vemos rápidamente, muchísimos abogados señalan el peligro de esgrimir este tipo de argumentos para flexibilizar algo tan importante como el artículo 117 de la Constitución. Ahí nada más ya tenemos un escenario jurídicamente complejo, ¿no? Por un lado. Por el otro, y ahí viene justamente echar mano de grupos de poder, academia, etcétera, etcétera, esta creatividad jurídica, ¿verdad? Esto es absolutamente de manual. Tenemos la justicia, ¿verdad? Grupos de poder, expertos, think tanks, etcétera, etcétera, como se le quiera llamar. Los medios tradicionales, que son una caja de resonancia de lo que está ocurriendo, el argumento de la fiscal, que le alcanzaron este grupo de expertos juristas, ¿verdad? Y por otro lado también las redes alternativas, los trolls, los fujitrolls, que es algo de lo cual sabemos hace más de 10 años, de lo cual echan mano determinados sectores de la política, pues para también hacer eco de sus, vamos a decir, ideas, pareceres y proyectos, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto que va mucho más allá de los proyectos de adelanto de elecciones o de vacancia que han pasado por el Congreso, que no han alcanzado los votos, etcétera, 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 yo creo que ya pisa peligrosamente la frontera del autoritarismo. Claro. Entonces, estamos entrando en un momento en el cual, como muy bien señala la congresista Susel Paredes, estamos en una crisis permanente, sí, desde el año 2016. Sabemos en qué momento inició, no sabemos cuándo, ni cómo va a terminar, ni por dónde va a ser la salida. Porque cuando pasan este tipo de cosas, la salida no siempre es por dentro del sistema. Ahora hay todas estas trenzas que se están
armando para tratar de que las salidas sean dentro del sistema. Yo me pregunto cómo podría pasar eso si estamos sometiendo a la marginalidad absoluta la figura y la institución presidencial, sin ponerle nombre o apellido a quien es presidente o podrá ser presidenta. Estamos marginalizando la institución presidencial a un nivel en el cual en realidad, básicamente, a mí me da la gana, me organizo, ¿verdad?, con mis compañeros, con un par de WhatsApp, me reúno, coordino y solicito inmediatamente, porque puedo, que retiren al presidente de la República. A mí me parece que estamos pisando ya un límite bastante peligroso en el cual ya nuestras instituciones están suficientemente maltratadas, vapuleadas, están cayendo ya en un ostracismo que la ciudadanía también resiente. Sí, y yo creo que esto también es parte del hartazgo, o sea, las denuncias están, los colaboradores eficaces existen, las pruebas posiblemente estén bastante avanzadas en la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía que investigan pues al círculo más cercano al presidente de la República, pero estamos en una crisis presidencial, en una crisis institucional del Congreso. ¿Cuál para ti sería la mejor salida? ¿Adelanto de elecciones? ¿Vacancia? ¿Cuál? Mira, yo creo que tiene que procederse de manera muy cauta y seguir los caminos que estén dentro de aquella que aún es nuestra Constitución el día de hoy. No, yo no tengo una bola de cristal, no puedo ver qué es lo que va a ocurrir. Sin ninguna duda creo que eventualmente va a haber algún desenlace. Yo tengo muchas dudas de que el Congreso llegue a una votación de los 87 votos y sé que, por tanto, hay intentos de establecer ciertas medidas para que se requieran menos votos, para que haya alguna salida. Y este entrampamiento en algún momento va a culminar. Lo que no debería ocurrir es que culmine como me da la gana y porque me da la gana y porque puedo, ¿no? ¿De acuerdo? Como por fuera completamente de la institucionalidad, haciendo este tipo de vericuecos legales que son, por decirlo menos, muy peligrosos. No solamente estamos en una situación en la cual tú estableces un precedente en el cual vas a poder echarte abajo a un poder ejecutivo así, sino que yo hago una reflexión más bien política y pienso, ¿no? Nosotros estamos en un país en el cual no tenemos asegurado ni siquiera... No tenemos ni siquiera seguridad alimentaria para toda nuestra ciudadanía, ¿no? Peruanas y peruanos que pasan hambre, y creo que sabemos todos que la pandemia ha hecho esto peor. No tenemos una política de vivienda digna que haga que la gente viva pues con la posibilidad de desarrollar el total de su potencialidad. No tenemos nada de eso, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir convertiría este país en una democracia real? No lo tenemos. Lo que tenemos son elecciones. Lo que nos hace siendo un país en vías de desarrollo, porque ya no se usa decir subdesarrollado ni tercermundista, ¿verdad? Entonces, vamos al eufemismo. Un país en vías de desarrollo. Lo que sí tenemos, que nos hace tan democráticos como países desarrollados, son elecciones. Y elecciones que, cumpliendo aquello establecido en los requisitos mínimos de la democracia, que está en absolutamente toda la literatura, ¿verdad? Y en la ley, en el sentido común y en la Constitución, tenemos la necesidad de que haya elecciones transparentes, libres, con competencia y que sean respetadas. Entonces, si ya yo no me tomo en serio lo que significa ponerme por encima de los votos, ya no me queda nada. No me queda nada de aquello que quiero llamar democracia. Sí, justo, o sea, yo entiendo, así como tú, hay muchos jóvenes también que están hartos, estamos hartos y buscamos algunas salidas democráticas a la crisis y buscar que el país cambie y todo lo demás. ¿Alguna vez has pensado en postular a la política? En postular, bueno, primero yo no soy tan joven, ya tengo una edad, pero he pensado, sí, lo he pensado muchas veces. Una edad. Lo he pensado muchas veces. Oye, yo tengo 59 años. Todos tenemos una edad. Joven también. Jóvenes. Yo me siento súper joven. Todos jóvenes, sí. Lo he pensado muchas veces, pero me gana, por ejemplo, algo que ha sido muy, muy criticado por algunos de los promotores de esta creativa iniciativa. Por ejemplo, yo hace un par de meses ya no soy funcionaria pública, pero vengo siendo funcionaria pública en algunos espacios desde el año 2011, con pausas porque todos los que hemos trabajado alguna vez en el sector público sabemos que estabilidad no hay, ¿verdad? Contratos estables no hay, derechos laborales pero no, ¿vas o no vas a postular? No hay. No lo sé, no pertenezco a ningún partido. Que lo hagas, porque necesitamos más gente que participe en política que tenga criterios democráticos. O sea, es muy importante que tú participes y que mucha gente nueva participe. O sea, sí. ¿Y sabes qué ha pasado? Una de las peores herencias de Alberto Fujimori y su dictadura fue hacerle creer a la gente que hacer política es una cosa de vagos, cochinos, ociosos.
No, la palabra idiota deriva del griego idion, que significa aquel ciudadano que no se ocupa de la ciudad, o sea, de los asuntos públicos. Entonces, es un idiota el que no hace política. Por lo tanto, la gente bacán, la gente que sabe, que tiene criterio, debe participar en la política y yo te pido que participes. Muchas gracias, Susel, me siento súper honrada. Te quería decir que esa definición de idiota, de aquel que no participa en lo político, resulta que se extiende también para alguna gente, ¿verdad?, que piensa que quienes además hacen servicio público de una u otra manera son personas pues que no tienen ningún valor o cometen algún delito por el hecho de ser servidores públicos, ¿no? Eso también es una herencia negativa del fujimorismo, creo yo, que seguimos arrastrando y que es un sentido común que deberíamos desinstalar porque hay personas que con una firme vocación y una firme convicción deciden trabajar en el espacio público, aunque las condiciones no son las mejores, pero bueno, así es este país. Gusta, pues. Yo he sido funcionaria pública en las municipalidades y me encanta. Claro. Y he trabajado para distintos alcaldes y alcaldesas. Susel, justamente sobre eso y sobre los años de experiencia que tú tienes dentro del sector público y obviamente dentro de la política, hay una avanzada y justo con esto, con la salida del presidente, venimos de hace casi un año. Claro, desde hace casi un año. No, ha dicho la salida del presidente. Claro, no, estamos hablando de la salida del presidente o la vacancia o la suspensión de Pedro Castillo o esta denuncia constitucional. Pero desde hace un año hay marchas de la derecha o la ultraderecha y esta avanzada, hoy día que es el día de la hispanidad para algunos, se cumple pues o de la resistencia indígena. O la resistencia indígena, más bien. Y algunos celebran el día de la hispanidad con banderas pues de la falange, ¿no? Entonces, muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu posición? Porque tú, además, eres una persona LGTB, eres congresista, eres mujer y estos discursos de odio, digamos, que se están fabricando y se están difundiendo de la otra vez y cada vez con más violencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese Bueno, muy preocupante, ¿no? Porque, mira, en la semana que se ha realizado la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el Perú, hemos tenido ya en el colmo de la barbaridad que el tercer vicepresidente del Congreso, de ahora sí lo puedo decir formalmente porque ya me contestaron de la Oficialía Mayor, fue el tercer vicepresidente Muñante el que organizó el evento, que llevó el camión con la frase transfóbica. Entonces ya es utilizando inclusive la institucionalidad de la vicepresidencia, de la tercera vicepresidencia del Congreso, que se apoyan mensajes discriminatorios. Y en el Perú la discriminación es un delito. Que el tercer vicepresidente del Congreso haga entrar un camión, ¿no es cierto?, que se pare encima en el pase peatonal, en la puerta del Congreso, es un desafío a los derechos. Claro. O sea, porque son mensajes contra los derechos, son mensajes antiderechos. Entonces, sí hay una avanzada ultraconservadora que tiene una organización internacional, porque ese camión se pone ahí una mañana que el congresista Muñante y la congresista Milagros Aguayo organizan una reunión justamente con todas estas personas contra los derechos LGTB y otros, y derechos de las mujeres, etcétera, y de distintos países que habían venido como observadores o siendo miembros de la OEA. Entonces, estamos hablando de un movimiento internacional de retroceso de los derechos que yo creo que responde a que ya los derechos humanos de las personas LGTB se están consolidando en casi todos los países. Solo Paraguay, Venezuela y Perú no tienen ni siquiera México me parece que ayer aprobó el matrimonio. No, te digo, los que no tienen nada somos Venezuela, que tanto odian, bueno, ya, estamos igualitos. Y Paraguay. Claro. Y tristeza. Tú, sobre todo tú que en las redes estás contestando y estás muy atacada por justamente estas personas, ¿no?, que tienen estos discursos contra organizadísimos. Las mujeres, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en realidad en mi caso no me atacan por ser LGTB porque no soy, pero coincido en que existe pues un fortalecimiento de este tipo de movimientos y del conservadurismo internacional. Y de hecho, acá en Latinoamérica, Brasil, y de la mano de Bolsonaro y de sus discursos realmente aterradores,
antiderechos ya que lindan con el fascismo. No lindan, que son fascistas. Son fascistas. Tenemos una información de último minuto. La República acaba de publicar en su cuenta de Twitter que el presidente Pedro Castillo, tenemos la imagen, Renzo, el presidente Pedro Castillo acaba de presentar, ahí está, acaba de presentar contra el Congreso de la República para evitar una acusación. ¿Qué ha pasado? El presidente presentó demanda de amparo contra la acusación constitucional por traición a la patria y para impedir que se le siga investigando por el caso Zarratea, es lo que ha publicado la República. El Congreso todavía está procesando esta denuncia que ha enviado la fiscal Patricia Benavides. Bueno, continuemos. Sí, bueno, decía que en realidad en Latinoamérica tenemos a Brasil como el espacio núcleo de este movimiento conservador de la mano de Bolsonaro, que en estricto, y si las encuestas son fieles a lo que está ocurriendo, debería pronto además dejar el poder, ¿no? Ahora, este tipo de movimientos, como muy bien señala la congresista Susel, son movimientos que no surgen de la nada, tienen fuerzas detrás, están sumamente organizados. Y de hecho, aquí tenemos... Son reaccionarios, movimientos reaccionarios. Absolutamente reaccionarios. Claro, tú eres politóloga. Y ese tipo de movidas, ese tipo de reacciones, digamos, ¿no? De grupos reaccionarios, ¿en qué época lo sitúas? O sea, con mucha más... Pues yo lo veo con mucha más violencia en esta época, pero tú, en la historia reciente, ¿en qué época estos grupos han estado mucho más activos? En la historia reciente, la verdad que, a ver, mira, en principio... Siglo XX, por ejemplo. Claro, en principio, ¿no? Si nos vamos mucho antes, en el siglo XVIII se estableció que, en el siglo XVIII, se estableció que había que dividir con mucha claridad el Estado de la Iglesia, en el siglo XVIII. Entonces, yo lo que me pregunto es, como mirando la escena local, ¿en qué radica la dificultad de poder distinguir una fe o una preferencia personalísima de aquello que tiene que ser legislado o un diseño de política pública que tenga que ver pues con lo público, ¿no? Y con el resto de la ciudadanía, ¿no? Tenemos 33 millones de peruanos, peruanas, y que todos pueden tener determinados credos. ¿Por qué yo, como congresista de la República, en el caso, por ejemplo, del congresista Muñante y compañía, tendría que pretender universalizar mis creencias personales porque mi papito y mi mamita me enseñaron tal cosa, ¿no? Una persona, yo por ejemplo soy una persona religiosa, uno cuando está en un espacio de cualquier poder del Estado, tiene que tomar eso como un valor personal y dejarlo en la casa y salir a trabajar. Y esa desubicación yo creo que también tiene que ver con de repente falta de información y falta de conocimiento de, al final, los roles del Estado, ¿no? Podría decir pues que de repente es un lobby maligno y que hay fuerzas detrás. Si pensamos de buena fe, eso no tendría por qué ser así, ¿no? Porque al final justamente son esas fuerzas reaccionarias las que terminan acusando de que todo el resto de gente obedece a lobbies malignos y a titiriteros invisibles y a las Naciones Unidas, que ahora resulta que son sus mayores aliados, dada esta coyuntura, ¿no? Los organismos supranacionales son Satanás cuando les conviene, ¿no? Claro. Entonces yo creo que este asunto de el antiglobalismo y hay toda una movida, vamos a decir, de teorías de la conspiración que cruza de una manera súper peligrosa el aspecto religioso y el mundo religioso y también de alguna manera el mundo militar. Claro. Y ahí se encuentran en una trenza un poco complicada. Por eso es que este procedimiento que con tanta claridad ha explicado la congresista Susel, en el cual terminaría todo este plan con el congresista Williams como presidente de la República, indefinidamente, ¿no? Hasta que se le ocurra convocar elecciones, o él interprete que pueda convocar elecciones, quién sabe bajo qué modalidad creativa también puede interpretar el momento en el cual pueda convocar elecciones, termina este señor como presidente de la República cuando es un señor que lo primero que ha hecho al entrar a la presidencia del Congreso es contratar acusados de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Una persona a la que claramente los derechos humanos le importan 3 pepinos partidos por la mitad. Eso es algo sumamente peligroso y hay que ver los escenarios de quién podría ponerse en la silla presidencial y también cuáles son las figuras políticas que están en este momento en el escenario y que vienen acumulando políticamente alrededor del país. Yo quiero volver al tema, perdón, perdón, Susel, que te interrumpa. Quiero volver, antes de terminar esta entrevista, quiero volver al tema de que nos hemos desviado un poco de lo que estábamos conversando, pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también tiene ella acusaciones graves, Sí, por graves. las que tienes que responder.
que es sacar a la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana por lavado de... Soltar narcotraficantes. Claro, por recibir coimas a cambio de soltar o bajar la pena a narcotraficantes. El tema es, ¿tú sobre este caso puedes opinar o no puedes adelantar opinión? Bueno, yo te puedo informar lo que he hecho. Yo le he pedido a la Junta Nacional de Justicia que inicie el procedimiento que debe tener por esta conducta, ¿no? O sea, cambiar a una fiscal, ¿no?, que está viendo el caso de tu hermana, ¿no?, es muy grave. También le he pedido a la SUNEDU que me dé copia de las tesis de la fiscal de la Nación. Hace tiempo que las pedí, pero me dicen que no están en su repositorio. Entonces yo sigo insistiendo, porque yo quiero leer las dos. Además, son con diferencia de 1 año, las dos tesis, de maestría y de doctorado a las peruanas. Qué suerte. Entonces, sí, porque yo he hecho una maestría en Derecho Penal y hace tiempo y no puedo acabarla porque de verdad es bien difícil. Ahora, hacerte 2 al hilo en un año está bravo, ¿no? Entonces, bueno, yo he pedido leerlas, las tesis, y todavía formalmente no me las entregan. Pero voy a insistir porque ahí tenemos 2 temas que tiene la fiscal de la Nación que explicar. Primero, que su hermana, denunciada por soltar narcotraficantes, a ella le cambia la fiscal, siendo ella la que tiene poder, fiscal de la Nación. Y la otra, que quiero ver si hay plagio o no en esas tesis. Claro. Bueno, para cerrar, estamos con la hora. ¿Eso cuánto nos queda? Ya, perfecto. Para cerrar, Eliana, tú dices ya sobre el final de lo que pueda suceder, ¿te asusta a ti la presencia del señor William Zapata como un posible futuro presidente de la República? De hecho, en principio, nadie lo ha elegido como presidente de la República y creo que es como pasarnos varias cuadras de aquello que fue nuevamente decidido, determinado en las urnas, ¿no? Entonces, me asusta sí, porque yo creo que una figura de ese corte que relativiza cuestiones tan delicadas como una matanza gravísima que ha ocurrido en nuestro país en la historia reciente, creo que no es saludable para la democracia y creo que sin duda es un muy mal gesto. En todo caso, creo que vale la pena reflexionar. Además, justamente estamos hablando de un sector político que ha venido criticando, yo creo que con mucha razón, regímenes militares, ¿no?, o de origen militar, y estamos caminando en un abismo muy peligroso y me parece que tienen una ruta trazada. En realidad hay varias rutas trazadas y yo creo que eso es lo que me sorprende, ¿verdad? Porque en todas estas propuestas, mociones, etcétera, etcétera, que comenzaron desde muy temprano y que si nos remontamos al inicio del proceso post-elecciones, de hecho, iniciaron con esta gran acusación de fraude, etcétera, etcétera, que no digo que sea lo mismo de ahora, pero inicia así, ¿no? Entonces nunca hubo una estabilidad. No encuentro a nadie que haga una propuesta o una solicitud seria de exigencia de políticas públicas eficientes para favorecer a las y los más pobres, ¿no? Creo que eso nos estamos olvidando. Convenientemente estamos mirando hacia otro lado. Perfecto. Susel, ¿qué esperas después de toda esta crisis? ¿Que se pueda superar? ¿Nos vamos a quedar entrampados? ¿Esto no va a pasar? ¿Nos vamos a ir hasta el 2026 con el mismo presidente? Yo espero que, como dice Eliana, todos nos concentremos en lo que es importante hoy día. El señor que cobra en la combi, la señora peluquera, la señora de limpieza pública, el señor campesino, lo que necesitan es que tengamos fertilizantes, necesitamos que los colegios públicos funcionen, que la comida le entreguen a los niños en los colegios, que haya lugares donde las mamás puedan dejar a sus hijos para que trabajen, estudien y se desarrollen, y nos estamos olvidando del centro del desarrollo humano, que es lo que debe concentrar todas las energías de los funcionarios y las funcionarias públicas. Ahora estamos peleándonos entre todos por un poco de poder. Por el poder, cuando esa persona lo que quiere es no viajar 3 horas en micro hasta llegar a su casa, lo que quiere
es poder comer dignamente, lo que quiere es que sus hijos terminen el colegio y tengan una buena, un Una buen buena destino. Y si me permites, solo añadiría en un segundo que no podemos convertirnos en un país en el que hay que probar que somos inocentes. Ujú, claro. Eso no nos puede pasar. Eso fue lo que dijo la fiscal Marita Barreto, ¿no? Así que es. tenía que probar, creo que una frase desafortunada, por Esa supuesto. es la inversión del principio de la prueba, del principio No existe constitucional presunción de inocencia acá. de ser inocente, ¿no? Mucho cuidado, hay que ir juntando nuestra evidencia de que somos inocentes. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero hay que juntar, porque ya la fiscal ha dicho que eso es lo que tiene que pasar en este país. Primero tenemos que probar que somos inocentes. Ujú. Sí, una frase bastante... Claro, porque mira, la fiscal de la nación, quien ocupa el cargo de fiscal de la nación, es el titular de la acción penal. Es decir, el Ministerio Público tiene una tarea principal: ver quién ha cometido el delito y probarlo. Claro. Claro, muy bien, ya tenemos que cerrar porque ya me están diciendo desde Switcher que tenemos que irnos. Eso fue Nativa a Fondo. Esta es una edición, como lo dije, extraordinaria para explicar un poco y profundizar en la coyuntura y lo que está pasando en nuestro país, que esta semana ha sido bastante difícil y con muchas noticias y con muchas cosas para analizar y para comprender.